tributos, por favor. Muchas gracias, licenciada Carla Elizabeth Santos, por sus bellas y estimulantes palabras. Ahora le pido al doctor Ángel Rafael Martínez Alarcón que tome la palabra, pero antes, si les leo su currículum, nos quedaríamos aquí varias horas. Así que, en resumen, el doctor Ángel Rafael Martínez Alarcón es amigo del mal y del bien y reconocido historiador de la Universidad Veracruzana. Adelante. Yo, para no desentonar con mis compañeros que empezaron la palabra, yo conocí a Héctor como a una cuadra y media del Colegio de Veracruz. Acá se al lado. Acá se al lado. Si ellos los conocieron en las escaleras, yo los conocí a cuadra y media del Colegio de Veracruz. Agradezco al Colegio de Veracruz en el marco del Museo de la Lectura, en su primera edición, haya sido posible el presente evento de homenajear los 10 años dentro de Alessandro en nuestra ciudad. Agradezco en particular al rector Mario Raúl Mijares Sánchez y a la maestra Laura Bello Reyes, quienes en esta vocación universitaria dieron pie a este evento que hoy nos reúne con Héctor. Muchas felicidades, porque también la literatura es parte de la historia de Veracruz y de nuestra ciudad de Jalapa. Jalapa, capital política del estado de Veracruz, pero también es capital cultural y académica del sureste del país. Desde 1794, cuando se instala la primera escuela amiga para los indígenas de Jalapa, en la villa de Jalapa, en 1843, el Colegio Nacional Preparatorio, que acaba de cumplir 180 años, es un referente en la vida cultural de los veracruzanos. En 1863 se funda el Seminario Diocesano de Jalapa, en 1870 la Escuela Industrial para Señoritas, en 1886 la Escuela Normal Veracruzana, en 1943 la Universidad Veracruzana, y en el siglo XXI se funda el Colegio de Veracruz y la Universidad Autónoma de Veracruz. Por Jalapa han pasado miles de turistas, políticos, religiosos, que partiendo del puerto de Veracruz y camino a la capital de la Nueva España o de nuestro México. Muchos de ellos han dejado huella. Así pues, en agosto de 1519 pasó por el paraje de Jalapa Hernán Cortés. ¿Se escucha? Sí. Ya me ¿Está viendo que me pongo nervioso? Entonces, estamos hablando de Hernán Cortés y su paso por Jalapa, acompañado por ibéricos de los diversos reinos de la corona Castilla y Aragón, sin olvidar a los africanos y a los indígenas taínos que iban camino a la Ciudad de México. Así, hace 10 años, en el año 2014, cuando los mexicanos nos preparábamos para la conmemoración del centenario del nacimiento del Nobel de Literatura 1990, Octavio Paz, también Octavio Paz vivió en algún momento por la ciudad de Jalapa, en la casa de su amiga Ana Guido, en el centro histórico de nuestra ciudad, recién fallecida Ana Guido. En abril de 2014 dejó de latir el corazón de otro premio Nobel obtenido en 1982. Me refiero a Gabriel García Márquez, quien apareció en Jalapa a principios de los años 70, cuando la editora de la Veracruzana, que dirigía Sergio Galindo, y el doctor Gonzalo Aguirre Beltrán, le publican su primer libro de cuentos a García Márquez, Fuera de Colombia. Y bueno,
En este año, el Ayuntamiento de Jalapa, en mayo, le hace un sencillo homenaje a García Márquez, y es ahí donde aparece nuestro querido amigo Héctor Alessandro participando en el Cabildo de Jalapa. Ya tenía un par de meses de andar en la ciudad de Jalapa Héctor Alessandro. Y a finales del invierno 2013-2014, se había convertido en un referente en el centro histórico de la ciudad de Jalapa por tener un transforme donde estaba escribiendo una novela por las redes sociales, grabándose de 9 de la mañana a 7 de la tarde. Ahí fuimos poco a poco llegando a ver de qué se trataba, a ver esa magia de la escritura en línea y sobre todo que nos tenía apantallado que en 30 días iba a escribir una novela. Yo llevo 20 años y no puedo terminar mi tesis doctoral. Entonces, yo dije, bueno, ¿qué tal si ya termino la tesis doctoral con las... Y bueno, eso permitió tener un acercamiento con Héctor Alessandro. Desde el primer momento uno lo encuentra con un don de gente, con una sonrisa y sobre todo con una nueva mirada de lo que está haciendo la literatura. Espero ser uno de sus biógrafos, porque no solamente conquistó a los estudiantes, a la gente culta de la ciudad de Jalapa, sino también tiene una vida erótica. Una otra mujer mayor de edad, que sería el cucaracho. Y tendríamos que contar aquellas mujeres que perseguían. Y bueno, hubieras metido un queje de derechos humanos, esta mujer es la cosa. Bueno, eso es ya. verdad. Eso, con el andador me perseguía. Sí. Pero yo llegué a la conclusión que no era una cuestión erótica, era una italiana anciana que a lo mejor estaba recuperando el hijo que había estado en Italia. Hoy podríamos decir eso. Uno que es sabroso, pensaba uno que la maestra lo perseguía. Bueno, muchísimas cosas podríamos hablar de esto. En 1957 se publica la obra Jalapa, breve reseña histórica del historiador Francisco González Cosío, quien realiza un reencuentro de todos los viajeros que han pasado por Jalapa desde el siglo XVI, junto con Cortés, así narran a los virreyes, obispos, comerciantes que van a la Ciudad de México, En este mayo se cumplen 500 años del paso de los 12 franciscanos que vinieron a la evangelización por solicitud de Hernán Cortés en 1524. Comerciantes y uno que otro turista, como en el caso de Héctor de Alessandro, que él venía como turista y la magia de Jalapa lo atrapó en el 2014. Francisco González de Cosío narra los viajeros del 16, del 17, del 18, del 19 y uno que otro del 20. Yante Delgado, cuando fue gobernador y era buena persona, publicó una obra estupenda, 100 viajeros por Veracruz, en 15 tomos, donde les resalta los viajeros que han dejado testimonio sobre su estancia en la ciudad de Jalapa. Creo que nos faltaría continuar con esta obra. El último registro que se tiene es la presencia de Gabriela Mistral en Jalapa en la segunda mitad del siglo XX. Hoy tendríamos que incluir la presencia y la estancia de Héctor de Alessandro en la ciudad de Jalapa. En el Archivo Histórico Municipal Roberto Abello Acosta se resguarda la libreta de migración de finales del siglo XX, del siglo XIX hasta 1980, donde se tiene el registro puntual de cada extranjero que viene a vivir a nuestra ciudad. El último en registrarse en esa libreta es un joven colombiano llamado Marco Tulio Aguilera Garramuño, quien llega a Jalapa a finales de los 80 del siglo XX, y ahí está su foto y su registro. Marco Tulio Aguilera Garramuño, escritor colombiano radicado en Jalapa desde hace 40 y tantos años, es el culpable de que Héctor Alessandro venga por nuestra ciudad de Jalapa.
Y bueno, sería mucho hablar de la obra, de los talleres, de los cursos. Yo en Héctor he encontrado a un amigo, a un hermano, alguien que siempre está dispuesto en conversar, y su gran don de enseñar, de explicar la literatura, cómo escriben los escritores, cómo piensan, y las tardes con el café Bola de Oro, que son unas tardes, son unas cátedras magistrales. Escuchar a Héctor, ya no se digan las terapias en las constelaciones familiares. A mí me hizo parir, siendo en una constelación familiar, parir la belleza. Gracias, Héctor, por comenzar. Muchas gracias, doctor Ángel Rafael Martínez Alarcón, por este